Yéndonos para la parte de infraestructura, eh, la infraestructura cumple un rol fundamental, ¿no? Lo que va a ocasionar es el confort del animal. Tenemos que tener una infraestructura correcta para que el animal produzca bien. Si nosotros nos descuidamos en la infraestructura, por más que tengamos una buena genética, una buena alimentación, un buen manejo, sencillamente por el cambio de las estaciones y hacer una mala infraestructura en el galpón, vamos a ocasionar pérdidas, ¿no? Aquí en el texto dice bien claro el estrés calórico. Nosotros aquí, sobre todo en la costa, eh, influye mucho el tema del estrés calórico, ¿no? Por el exceso de sol, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Con techos mucho más altos. O sea, tenemos que evitarlo desde antes de la producción, no cuando ya estamos ya con la producción, porque no es lo mismo tener, digamos, en este espacio, ¿no? Por ejemplo, como proyecto piloto inicial, 100 animales, que tener a la capacidad máxima, a la capacidad operacional máxima. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, genera más calor, ¿no? El animalito, si nosotros ponemos el cuy en una cajita, ¿no? Y lo cerramos, el cuy va a almacenar mucho calor. ¿Por qué? Porque el cuy no suda, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de cómo estaría acá, si no está correctamente ventilado. Bueno, este de acá es un galpón en la parte sierra, ¿no? Porque tiene lo que son las ventanas cortas, ¿no? Eso es usual en la parte sierra, ¿no? Porque son climas fríos, ¿no? Y llueve mucho, las calaminas, ¿no? Eh, si nuestro clima es demasiadamente cálido, mucho calor hace, lo que tenemos que hacer es tener cortinas, manejar cortinas, ¿no? Y una altura elevada, ¿no? Por arriba de lo que son los 3 metros, 3 4 metros, es principal, ¿no? Y tener así como en esta imagen, en la mañana descubierto y en la noche elevar lo que son las cortinas. ¿Para qué? Para que fluctúe lo que es el aire, ¿no? Y el amoníaco también. Tanto a un extremo como al otro deben tener lo que es las cortinas abiertas para que entre el aire y salga, ¿no? Toda la parte del amoníaco. Sí es posible lo que son ventiladores, aunque mayormente se utiliza en crianzas ya industriales de cuyes, ¿no? Y sobre todo en climas muy cálidos. De ser posible también el techo cielo raso, ¿no? Sobre todo esto lo están empleando en la parte sierra por el tema de la lluvia. Cuando llueve o cuando cae granizada, por lo general cuando se emplean laminas, suena, ¿no? Entonces con el techo cielo raso ya el tema del ruido ya es menor, Pedro, ya ¿no? resolví el problema. Sí, el ruido ya Entonces, es menor. Entonces ya hay que tener en cuenta eso, ¿no? La temperatura ideal. La temperatura ideal del cuy es de 18 grados centígrados a 24, ¿no? Si se excede demasiado, lo que va a ocasionar es una hipertermia, ¿no? Esto, digamos, es muy perjudicial porque al tener el animal hipertermia, baja lo que es el consumo de alimento. Eso es lo que no se quiere en un sistema de explotación, de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque el animal tiene que consumir, sobre todo cuando está en crecimiento y engorde, tiene que consumir lo más que pueda para que en el menor tiempo posible gane peso, ¿no? Y cuando el animal sufre hipertermia por el tema del exceso de calor, pues va a estar tirado, ¿no? Esto se puede solucionar ¿cómo? Con la infraestructura correcta, con la correcta ventilación, ¿no? Y aparte con el tema del concentrado también, ¿no? Eh, ¿Cómo? Ese alimento concentrado tiene que estar con mayor contenido nutricional. ¿Por qué? Porque el animalito no te está consumiendo mucho.
Entonces, ese poquito que consuma, que sea elevado en nutrientes, ¿no? Entonces, esa es la manera como se puede contrarrestar, ¿no? En estos climas donde hay mucho exceso de calor. Por otro lado, cuando está por debajo de los 18 grados, puede sufrir lo que es la hipotermia, ¿no? Entonces es por frío, ¿no? Por lo general, si nosotros hablamos de entre calor-frío, el cuy soporta más frío, pero tampoco tanto, ¿no? Sobre todo el tema del frío afecta a lo que son los lactantes, los pequeñitos, ¿no? Y el tema del calor afecta a las madres, ¿no? Las madres no soportan. Tenemos una imagen, o bueno, dos, ¿no? En una de ellas, la orientación del galpón, ¿no? Aquí tenemos una orientación de lo que es, ¿no? De sur a norte, ¿no? Cuando son climas fríos, ¿no? ¿Para qué? Para que el sol, digamos, salga de un extremo eh, y pase los rayos solares, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocasionar con esto? Es de que las pozas estén más secas, ¿no? Sobre todo en climas altos. Las pozas se secan más rápido, no hay mucha humedad, no hay mucha mortalidad y eso es muy beneficioso, ¿no? Aparte que cuando el sol irradia dentro del galpón, ¿no? Por estas pequeñas ventanitas, lo que va a hacer es tener mayor absorción de la vitamina D. La vitamina D tiene una relación directa con el calcio, ¿no? Va a permitir la mayor absorción del calcio. Entonces, al tener mayor absorción del calcio, es un mayor desarrollo del sistema esquelético del animal, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños, cuando son lactantes. Y las madres también, para recuperarse del parto, ¿no? Porque cuando paren, las madres muchas veces sucede que se chupan un poco, ¿no? Entonces, esto puede ayudar bastante. Por otro lado, en climas cálidos, ¿no? La orientación debe ser de oeste a este para que el sol no irradie mucho, ¿no? No choque con los extremos del galpón, ¿no? Eh, y digamos mantenga un ambiente fresco, ¿no? Aquí abajo tenemos una imagen de un galpón aparentemente a un sistema de dos aguas. Este sistema de dos aguas es muy bueno para climas excesivamente calurosos. ¿Por qué? Porque en esta partecita hay ventilación, un extremo hay ventilación y el otro también, ¿no? Por otro lado, en caso contrario, es el sistema de un agua, ¿no? Con claraboya, ¿no? Eh, Solamente tendrías ventilación en un lado, ¿no? En cambio acá tienes dos, ¿no? Aparte de ello, es fundamental el tema de los árboles, ¿no? ¿Para qué? Para que no golpee fuerte el viento, ¿no? En climas cálidos, por ejemplo acá en Chimbote, tenemos ese problemita del excesivo viento, ¿no? Pero lo contrarrestamos con los árboles, ¿no? Se contrarresta con los árboles y el aire entra al galpón, pasa por todos los lados, y si tenemos un correcto sistema de ventilación, todo el tema del amoníaco, todo eso se va a expulsar, ¿no? Por eso es fundamental ventilación en ambos lados. Ojo que hay muchos productores de la parte alta que cometen el error de no tener muchas ventilaciones por el hecho de que es un ambiente frío, los cuales sí tiene que tener ventilación para que no solamente la ventilación ayuda al tema del aire, del oxígeno, ¿no? Para que respiren los animalitos, sino también va a ayudar a expulsar el amoníaco, ¿no? Expulsa lo que es el amoníaco, ¿no? Y sobre todo si se maneja pozas, ¿no? Porque el animalito está en constante prevalencia con las heces, ¿no? Con las heces, con el orín,
con todo ello, ¿no? Entonces es fundamental que esas pozas se mantengan secas y que el amoníaco fluya, ¿no? Sistema de iluminación. Aquí podemos ver las calaminas translúcidas o transparentes para que haya un mayor sistema de iluminación, ¿no? Para que las pozas estén más secas. Esto es lo ideal, ¿no? Este sistema de iluminación va a depender de qué tan alto sea el lugar, ¿no? La altitud, mm, va a depender de otros factores, no la ubicación exacta, ¿no? Porque al tener mucha calamina translúcida, va a ocasionar más calor acá. Y si el clima es literalmente un poquito caluroso, entonces no nos va a convenir, ¿no? Por otro lado, acá tenemos otro sistema de iluminación que es para la parte lateral, ¿no? Esto de acá, esta granja es en climas de costa, ¿no? Eh, la pared, la pared es de 1 metro a 1 metro y medio y 2 metros, 2 metros y medio de malla, ¿no? Aquí está con las cortinas, ¿no? Esto es mayor sistema de ventilación porque es un clima de costa, un clima cálido, ¿no? A pesar de ser un clima de costa, se está empleando lo que son las pozas. ¿Por qué? Porque sencillamente es mucho más económica que jaula. Nosotros particularmente empleamos sistema en jaula, ¿no? Por temas sanitarios, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí tenemos una imagen de la vista externa del galpón, ¿no? Este es un galpón de sierra, ¿no? De climas fríos. Mayormente la altura es de 2 metros, 2 metros y medio, ¿no? A la parte media es de 2,5 a 3, ¿no? No más, porque es un clima frío, ¿no? Pero sí o sí tiene que tener ventanas, ventanas más o menos de 1 metro, 1 metro y medio, ¿no? Para que fluctúe lo que es el aire y el amoníaco, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la distribución interna del galpón, ¿no? Eh, Aquí hay una regla que es general. Si nosotros queremos, digamos, tener una granja, ¿no? Ya proyectarse, es que por cada poza se tengan más o menos, por cada poza o jaula de reproductores, se tenga el doble para la recría. Esa es una regla que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Por eso, aquí en este cuadro tenemos 53 pozas de reproductores y 107 jaulas para engorde, ¿no? Los cuales hay uno más efectivamente, pero ese es más que nada por el área, ¿no? Uno más que nada se basa al área que dispone, ¿no? El terreno. En este caso el terreno es 12 por 30, ¿no? Hay que tener áreas individuales también, ¿no? Áreas individuales para lo que son la selección de machos, también áreas individuales para sanitarios, para mantener un protocolo sanitario, ¿no? Quizás algunos animales que entren al galpón, ¿no? Por así decir, machos de otra granja, tenerlos en cuarentena. O también animales enfermos de nuestra granja, también realizarlos su tratamiento de manera individual para que no contagien al resto, ¿no? El área siempre debe estar un poquito alejada, ¿no? Este galpón es un galpón que tiene madres y recrías, no es un galpón, digamos, que ya cierra. Aquí yo recomiendo que eso sea el máximo, ¿no? 30 por 12, porque si nosotros tenemos más metraje, todo eso va a involucrar que el manejo sea un poquito más complicado y aparte mayor concentración de amoníaco y no se va a controlar bien, ¿no? Sobre todo en climas cálidos, ¿no? Si nosotros ya tenemos mayor cantidad de madres, ¿no? Lo recomendable es tener por separado, ¿no? Galpón para madres, galpón para
para recría, perdón, ¿no? Así ir separándolos de poco en poco, ¿no? Cada uno con su respectiva etapa, ¿no? Pero si nuestro galpón es pequeño, lo ideal sería así, ¿no? Todo en uno solo, para empezar. Ah, un dato que me olvidaba es el tema de las forrajeras, ¿no? Si nosotros tenemos pozas, sí o sí tenemos que emplear forrajeras, ¿no? Porque el alimento lo estaríamos echando en el piso. Por mucho que tenga camas, ¿no? En las pozas, ya sea de viruta, ya sea de paja de arroz, entre otros, y absorban la humedad, de todas maneras tenemos que usar forrajeras, ¿no? Sobre todo cuando es un sistema en pozas, ¿no? Para evitar, digamos, ciertos problemas sanitarios, ¿no? En equipamiento, en equipamiento tenemos lo primordial, que es comedero tolva, ¿ya? El comedero tolva los hay de 5 o 6 kilos, ¿no? Esto nos va a ayudar bastante, porque nosotros al echar el alimento, ya, esto va a bajar solo, ¿no? Es un comedero semiautomático, lo cual nos va a ahorrar bastante tiempo. Este es comederos tolva, ¿no? Eh, Nosotros usamos y también recomendamos de que en este comedero hay dos graduaciones, ¿no? El que está más abajo y es mayormente para emplear para engorde, ¿no? Porque permite que el alimento caiga más rápido y el que está más arriba suprime un poco más el alimento. Entonces lo empleamos, lo llenamos todo y lo utilizamos para reproductores, lo cual ya sea, digamos, al día siguiente, ¿no? Estamos moviendo lo que es esta tolva para las reproductoras y baja solito el alimento que requiere, ¿no? Otra manera también de usar es ir echándolos diariamente el alimento a las reproductoras, ¿no? Porque las reproductoras no tienen que engordar, pero ahí, digamos, estaríamos empleando mayor tiempo, ¿no? Entonces, hay que buscar lo que es la practicidad, ¿no? Efectivamente, luego de una semana, ¿no? O más o menos 2 veces por semana, podemos desinfectarlo, todo ello, ¿no? De manera perenne. Otro equipamiento es las mini tolvas, ¿no? Para los lactantes, sobre todo si se va a emplear una fórmula de lactantes, ¿no? Fundamental. Si no se va a emplear fórmula de lactantes, no digamos, el lactante pequeño puede comer en esta tolva también, ¿no? De todas maneras. Beberos de campana también, cuando es una crianza familiar comercial. Cuando es una crianza comercial netamente, por el hecho de que se tiene más madres, se tiene que usar los beberos niples, ¿no? Niples automáticos. Esto va a ayudar a reducir la mano de obra, ¿no? El tiempo, ¿no? Esto es mucho más efectivo, todo eso, ¿no? El bebedero automático. Las gazaperas para ayudar a evitar las mortalidades en los lactantes, es fundamental. Las jabas de transporte, ¿no? Para que los animales vayan correctamente y no se golpeen, ¿no? Las jabas de transportar dentro del galpón, ¿no? Estas son jabas de cosecha, ¿no? Por lo general. Fundamental para hacer movimientos de los animales de un lado a otro o destetar, ¿no? Y acá están las forrajeras, ¿no? Las famosas forrajeras. Esto hay que emplearlo en lo que es en sistema en pozas, ¿no? Otro material es la tela arpillera, ¿no? Acá en climas costas, en clima de frío, perdón, en climas cálidos, eh, se emplea mucho lo que es la manta arpillera, ¿no? Por un tema de que es más económico, ¿no? La tela arpillera es más económica, conjunto con la brea, para endurecerla más, ¿no? Y proteger contra los rayos UV, ¿no? Otro material es las esteras, las calaminas para los techos. Estos materiales van a variar de acuerdo a la zona. No se emplea materiales que sean muy caros. Es un error, digamos, tener una granja que tenga materiales en cuestión de infraestructuras muy caras, en equipamientos muy caros, ¿no? Porque literalmente
esta infraestructura se va a depreciar en el tiempo, ¿no? Por así decirlo, en 10, 15 años, y de nuevo tenemos que mejorarlo, renovarlo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, no hay que emplearle la infraestructura más cara porque literalmente no sería muy rentable, ¿no? Acá tenemos más materiales, ¿no? De cemento, ladrillo, adobe, ¿no? La parte cierra en la adobe. Aquí en Costa, pues cuando nosotros armamos el galpón de manta arpillera, lo armamos con palos de madera de eucalipto por lo general, ¿no? Acá la malla metálica, ¿no? En esta malla es muy común usada, más o menos de media para lo que son los laterales en las jaulas y de 3/8 para lo que son la base, ¿no? Para que el gazapo sobre todo no se rompa la patita. Acá tenemos las medidas de las jaulas, ¿no? 1,5 metros o 1,2 de largo por 0,90 o 1 de ancho. Esto va a variar. ¿Por qué? Porque si nosotros empleamos, digamos, la malla normal, la de PVC, la verde, ¿no? O también hay sin recubrimiento de la parte del PVC, ¿no? Que es de color metálico. Si nosotros empleamos eso, el ancho tiene 0,90, ¿no? Entonces haríamos una jaula de 0,90 por 1,5, ¿no? De los cuales va a tener más o menos 8 hembras con un machito máximo. Máximo, eso es lo máximo. Si no tenemos espacio, eso es lo máximo. ¿Ya? Lo ideal sería 7 hembras con un macho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, sobre todo en climas cálidos, lleguemos al verano, van a generar más calor. Entonces, si nosotros tenemos mucha densidad de empadre, pues vamos a tener problemas. Quizás por ahí se active lo que es la salmonela, ¿no? Mucho calor, entonces va a haber mortalidad y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y bueno, acá la medida de 1 metro es porque se realiza en otro tipo de mallas, ¿no? Malla metálica electrosoldada, por ejemplo, ¿no? Que son materiales caros, pero si nosotros tenemos, digamos, el presupuesto, se puede invertir en ello, ¿no? Porque son mucho más duraderos a comparación de lo otro, ¿no? Todo va en base al presupuesto, ¿no? Y ojo que también no hay que excederse tanto en el gasto, ¿no? Si hay que hacer un gasto, hay que nos beneficie, ¿no? Que beneficie al productor, no un gasto por las puras, ¿no? En el tema de pozas, pues es prácticamente lo mismo que en jaula, ¿no? La misma medida.